Bueno, el día de hoy vamos a ver la transformada de Fourier. Pero para eso vamos a recordar primero qué es la serie de Fourier. Si recordamos, la serie de Fourier es una combinación lineal cuya base son funciones periódicas armónicamente relacionadas. Y obtenemos los coeficientes de Fourier con el producto punto entre el módulo de los vectores de la base. Por ejemplo, generamos esta función periódica y obteniendo los coeficientes. En este caso los coeficientes son discretos, es decir, no es una función continua. Obtuvimos los vectores que forman esta función y obtuvimos una aproximación. Ahorita vamos a ver la serie de Fourier con otra interpretación. Ahora vamos a ver un vector de la serie de Fourier. Podemos ver que es como un resorte, tal que si hacemos la proyección en algún plano, vamos a obtener la función seno. Y si lo vemos por abajo, vamos a obtener la función coseno. Vamos a ver. Ahí está. Entonces este resortito es un vector de la base. Y como quedamos, la serie de Fourier es combinación de muchos vectores, es decir, de muchos resortitos, tal que al irlo sumando en determinado ángulo, va a modificar este vector. Veamos cómo se modifican. Aquí estamos agregando dos vectores y vemos que se modifica el resorte. Ya está deformado. Si lo viéramos de frente, esto es lo que veríamos. Un resorte que ya no es circular, sino que está modificado. Pero ¿qué pasa si vemos su proyección en este plano? Vemos que ya es una función seno modificada. Ahora vamos a agregar más vectores. En este caso le agregué 4 vectores. Vemos que se deforma más el resorte. Esta espiral. ¿Y qué pasa si hacemos su proyección con el plano? Vemos que se modifica más y está tendiendo precisamente a la señal que estamos tratando de generar. Vamos a agregar otros 2 vectores. Como podemos observar, se deforma cada vez más esta espiral, debido a que se le están sumando mayor cantidad de vectores. ¿Y qué pasa si hacemos su proyección con el plano? Vemos que tiende más a la señal que estamos tratando de generar. Esto es una interpretación de cómo es que se genera la serie de Fourier. Pero ahora para la transformada vamos a ver otras cuestiones. En la serie de Fourier vemos que eran coeficientes discretos, es decir, no era una función continua. Y eso se debe a que tenemos múltiplos de la frecuencia. Y la frecuencia está definida como 2 veces pi entre el periodo. Entonces, ¿qué pasa si el periodo es 2pi? A la frecuencia que yo tenga, voy a tener frecuencia 1, pero el segundo múltiplo, la frecuencia va a ser 2, el tercero va a ser 3. Es decir, la diferencia entre frecuencias pues, es de 1. La diferencia entre este y este es 1, entre este y este es 1.
¿Qué pasa si el periodo fuera 4pi? Tendría la primera frecuencia 0.5, la segunda de 1, la tercera de 1.5 y vemos que el incremento en frecuencia es 0.5. Pero ahora, ¿qué pasaría si fuera de 20pi? Tendríamos la primera frecuencia que es 0.1, la segunda 0.2, la tercera 0.3, es decir, el incremento es de 0.1. Entonces podemos concluir que conforme se incrementa el periodo, la diferencia entre frecuencias tiende a cero, es decir, va a tender a ser una función continua. Entonces, para funciones no periódicas, se podrían aplicar los mismos principios de la serie de Fourier, solo que hay que suponer que es un periodo infinito. Y además se puede ver como el producto punto entre dos funciones, es decir, vamos a ver la proyección que existe entre dos vectores. Y ya no existiría este múltiplo k. Si lo vemos como un producto punto, tenemos una función que es función del tiempo multiplicada por otra función que es función de la frecuencia y del tiempo. Entonces vamos a ver la proyección que existe en la frecuencia. Vamos a ver unos ejemplos gráficos para ver cómo se obtiene la transformada de Fourier. Veamos este ejemplo. Tenemos que vale 0 para todo t menor que 0 y vale e a la menos 2t para todo t mayor o igual a 0. Es decir, tenemos esta gráfica y antes de ella todo vale 0. Entonces, si recordamos que la integral va desde menos infinito hasta infinito, al estar multiplicada por 0, equivale a modificar la integral, ahora de 0 a infinito. Y si vemos, tiene la misma base, podemos agrupar los exponentes y resolver fácilmente esta integral. Donde vemos que 1 entre 2 más i omega es la solución, sería la transformada de Fourier. Y a su vez esto lo podemos separar en parte real, parte imaginaria, donde la parte real pues es 2 entre 4 más omega cuadrada y la parte imaginaria pues es menos omega entre 4 más omega cuadrada. Y el módulo vendría dado por 1 entre raíz de 4 más omega cuadrada. Y esta sería la gráfica. Acabamos de resolver esta transformada de Fourier de forma analítica, haciendo la integral. Pero ahora vamos a ver qué representa la transformada de Fourier. Para eso vamos a descomponer el e a la i a la menos i omega t en la identidad de Euler, coseno de omega t menos i seno de omega t. Y vamos a trabajar por separado la parte real y la parte imaginaria. Aquí tenemos multiplicada e a la menos t, menos 2t, por el coseno de omega t, donde en un eje tenemos la frecuencia omega. Aquí está multiplicado por 10, en realidad aquí vendría de 0 a 10. Y lo mismo con el tiempo, de 0 a 6, ya que se resolvió de forma numérica y me está graficando el número de nodos en vez de la frecuencia. Y si vemos que es la exponencial por el coseno, a frecuencia 0, vemos que el coseno de 0 es 1, entonces vemos la pura exponencial, e a la menos 2t. Y conforme va aumentando en frecuencia, vamos viendo el producto, aquí vendría siendo e a la menos 2t por coseno de 10t.
Y entonces la transformada de Fourier nos dice que es el producto punto entre dos funciones. En este caso vendría siendo para la parte real el coseno por la exponencial. Y entonces para terminar el producto punto falta la integral. Es decir, si lo vemos por arriba, es la suma de todos estos números y lo va a mapear en, en el eje de las frecuencias. Va a ser este valor que es cercano a cero por el delta t, la diferencial de t, e ir sumando cada uno de ellos. Para frecuencias más grandes, vemos que suma números positivos y números negativos. Entonces se tendría que ver qué es lo que va a predominar, la parte positiva, la parte negativa. Pero si vemos, va a empezar a oscilar. La parte positiva se va a ir compensando con parte negativa y viceversa. Ahora veamos qué pasa con la función seno de menos omega t. Bueno, ahora tenemos la función seno de menos omega t o menos seno de omega t por la exponencial. Entonces el seno de 0 es 0. Entonces, de nuevo tenemos el eje de las frecuencias y el eje del tiempo. Entonces nos va a hacer la proyección de todo lo que tiene, nos va a dar la información de todo lo que tiene en el tiempo y lo va a mapear aquí en el eje de las frecuencias. Donde pues, la frecuencia es 0, el seno de 0 es 0. Y multiplicado por la exponencial, pues sigue dando 0, 0 por lo que sea de 0. Pero conforme va aumentando la frecuencia, deja de ser 0. Y de la misma forma para terminar de hacer el producto punto, hay que hacer la suma de cada uno de estos valores por su diferencial de t, diferencial de tiempo. Entonces, si lo vemos de frente, de hecho aquí tendríamos esta gráfica que se dibuja, vendría siendo e a la menos 2t por el seno de 10t. Y tendríamos que ir viendo qué es lo que va a mapear en el eje de la frecuencia. Si nos damos cuenta, a frecuencias muy bajas predomina la parte negativa. Y aunque se empieza a compensar aquí, siempre va a terminar en el lado negativo. Esta es la gráfica que se hizo de forma numérica, con el método gráfico, digamos, con el que acabamos de ver, con la proyección en el eje de las frecuencias. Y si recordamos, este es el que obtuvimos de forma analítica. Y si vemos la diferencia es mínima. Bueno, ahora veamos otro ejemplo. Veamos esta función donde vale 1 en el intervalo de menos 3 a 3 y en todo lo demás vale 0. Entonces, del mismo modo, ahora nuestra integral pues, solo va a quedar definida desde menos 3 a 3. Y si vemos, es simétrica respecto al eje y. Es decir, la función seno siempre va a valer 0, ya que el área negativa se va a compensar con el área positiva. Y la función coseno, pues daría lo mismo que integrar de 0 a 3 y multiplicarlo por 2. Es decir, en este caso no tiene parte imaginaria. Pero ahora veamos el método gráfico. Pues como vimos que no tiene parte imaginaria, solo vamos a trabajar con la función coseno.
Y de la misma forma lo dividí en dos ejes. Este es el eje de la frecuencia y este otro es el eje del tiempo. Y como vamos a integrar de menos 3 a 3, en este caso daría lo mismo hacerlo de 0 a 3 y multiplicarlo por 2. Y lo hago de este modo para que se vea mejor. Entonces hacemos el producto punto, que sería 1 por coseno. Seguiría dando el coseno. Y luego es la suma. Ahora hay que integrar. Es decir, hay que ir sumando los valores que tenga aquí, multiplicados por su diferencial de tiempo. En este caso, para frecuencia 0, coseno de 0 es 1. Va a dar 1. 1 de 0 a 3, 3. Pero recordemos que el intervalo es de menos 3 a 3, entonces es 2 veces eso. 6. Va a comenzar nuestra gráfica por 6. Y luego va a ir variando, ya que aquí hay valores menores a 1, incluso de este lado pues hay valores negativos. Vamos a ver más o menos cómo se vería mapeado en el eje de las frecuencias. Como vimos, aquí lo estamos viendo por la parte posterior, es decir, aquí comienza el 0. Va a ir de 0, que en este caso la integral daría 6, y luego va a ir disminuyendo. Estos valores se van a ir compensando con los valores positivos. Y en algún momento va a haber mucho más valores negativos, ya que aquí está dando vuelta. Tiene más valores negativos que positivos, entonces se va a pasar al lado negativo y positivo. Pero veamos mejor cómo quedó el resultado. El resultado ya mapeado en este eje, un eje de las frecuencias. Aquí vemos ambos, la gráfica de la solución que nos dio mediante la integral y el método, le llamo método gráfico, pero pues más que nada es un método numérico. Y como vemos da muy parecido. Bueno, espero que este video sobre la transformada de Fourier les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.